Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Teberga para hablar de cultura, para hablar de literatura, y qué mejor espacio, qué mejor lugar que donde nos encontramos, ¿no? A la sombra de una secuoya y a la vista de la Peña Sobia y en el chalet de don Santiago, y ya nos falta lo mejor, ¿no? La presencia con nosotros de don Celso Peirús, ¿no? Una institución en Teberga, una institución en Francia, una institución en España, que recientemente pues está por medio del cronista oficial de Quirós, ¿no? Que fue quien Sí, promovió, quien organizó, ¿no? Toda esta nominación que te quieren hacer desde la embajada francesa en España de las palmas académicas, ¿no? En el grado de caballero, ¿no? De caballero de chevalier, ¿no? Francia, sí. Que se dice. Bueno, Celso, buenas tardes, Buenas gracias tardes, por estar con nosotros es un placer. y cuéntanos un poco cómo fue la historia del nombramiento del nombramiento, que todavía no es efectivo, Claro, pero no, sí. de la propuesta, ¿no? De este grupo de gente hacia... Bueno, tal vez habría que hacer un pequeño preámbulo, un prólogo de mi vida, cómo se fue de España a Francia, tal vez, Eso ¿verdad? quería Dejarlo después. sí, quería Bien, que después bueno, nos contaras un poco cómo fue vale, tu bueno, nada, vida. en definitiva, una pincelada nada más. Llegar a Francia en el año 63 y con el bachiller casi sin terminar y con unos trabajos rudimentarios de mi padre y mi tío Virginio como albañil, y fui como vendimiador y entre la vendimia, luego albañilería, luego trabajé en una fábrica y luego, bueno, ya con el francés aprendido, pues ya pasé a un hotel en Arcachon, a 60 kilómetros de la ciudad de Burdeos, que fue donde aterricé por primera vez. Entonces, digamos que desde entonces, bueno, decir que efectivamente durante los trabajos de albañilería, todos los que hice, pues los iba armonizando con trabajos culturales y sobre todo pues ya pasados a la universidad en estudios superiores. Así fue como en 2 años prácticamente tenía un francés bastante aceptable y ya he tenido que dejarlo para venir a hacer el servicio militar. Y bueno, a partir de ahí hasta el año 2000, 2002 exactamente, fue un trabajo constante con la lengua, la literatura y la civilización francesa en todos los campos. Entonces fueron 40 años y para cumplir mis 70 años, amigos franceses propusieron esta encomienda, avisaron aquí en Asturias y en España, y bueno, al final promovido, bueno, digamos que dinamizado por Roberto Fernández Osorio, cronista oficial de Quirós y buen amigo, pues entonces se empezaron a unir pues elencos culturales, asociaciones, alcaldes de la periferia, total que al final pues hubo algo más de 40 instituciones, asociaciones y amigos que hicieron un hermoso trabajo sobre mi vida en Francia, estos 40 años, a los que se unieron los 26 municipios franceses por los que yo he estado, y todo ello formó un aglomerado de suerte que lo envían a la embajada francesa y se dan cuenta de que tienen ante sí pues un trabajo de una persona solidaria, abnegada, que trabajó por y para la cultura francesa, empezando mis primeros trabajos, dicho sea de paso, aquí en Teberga, en 1968, con clases particulares, cuyos alumnos, pueden decirlo ellos, aprobaron todos en tan solo 2 meses, que lo llevaban renqueando. Y luego, pues viendo este trabajo, la directiva del Colegio San Pedro por aquel entonces hizo un curso de verano y me llamaron para ser profesor de historia, de latín, de los primeros grados, porque ya lo tenía un poco olvidado, lengua y literatura española y lengua y literatura francesa. Hice tan buen papel que me quisieron contratar, pero yo tenía que seguir adelante mis estudios y entonces ya fui a hacer la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, y ya al año siguiente, en el año 70, ya fui profesor titular de la Escuela Universitaria de Turismo. Me parece que fueron 30 años al mismo tiempo con la Alianza Francesa, y luego, bueno, pues vínculos constantes con Francia,
porque continué mis estudios en sociología, psicología, siendo director de centros juveniles e infantiles, y a partir de ahí pues bueno, fue la gran eclosión mía en el que ya empiezo a escribir en francés, publicar en francés, conferencias en francés, recitales también de poesía, y bueno, los grandes vínculos ya obtenidos, hasta que concluyen con el programa Recite, que tuvo como protagonista el Ayuntamiento nuestro de Teberga, con 4 partenaires de Portugal, Galicia, Francia y nosotros, y me ocupé de la lingüística para nuestros alumnos y de trabajar mucho con ellos. Y bueno, pues ahí es, digamos, un pequeño preámbulo de la vida, y de todo esto, pues mis amigos, los alcaldes de la periferia, pues me parece que son 16, de lo que son las Subiñas La Mesa, Bavia, Mieres, en fin. Una montonera de ellos, pues enviaron esto a la Alianza, a la Embajada Francesa, y consideraron que... Juntaron entonces un dossier y la Embajada lo valoró y... Correcto, esa es la palabra, está valorado y para allá está. O sea que, bueno, es una ilusión. ¿Por qué Francia, Celso? ¿Por qué fui a Francia? Sí, ¿por qué escogiste Francia? Siempre desde el bachiller, siempre me llamó mucho la atención el francés y se me daba muy bien. Tuve segundo, tercero, cuarto y quinto. Y claro, ya no hablas, pero tienes una base sólida. Y yo quería marcharme de Teberga. Estaba muy a gusto, pero sabía que yo iba a aprender el oficio de albañil como mis hermanos, que es un hermoso oficio, del abuelo a los padres y a mí también. Pero era un crío con muchas inquietudes y siempre andaba con muchos pájaros en la cabeza, tantos como hay aquí ahora en este jardín. Exactamente. Sí, y entonces mi gran amigo del alma había sido David Carlos Martínez Fernández, el hijo de David el Berciano, que se había presentado aquí después de la guerra, casado con una mujer de la Focella, y fue mi sombra, mi amigo del alma, uña y carne. Y él se marchó a Alemania, y cuando vino dice, vente conmigo, pero yo no sabía nada de alemán. Y he aquí entonces con 4 amigos que decidieron marcharse para Francia, y nos llevó Hugo, que en paz descanse, Hugo Ardura, en un Mercedes negro que tenía, el 7 de septiembre de 1963. ¿Dónde vamos? ¿Dónde no vamos? Nos llevó hasta Irún, pasamos el puente internacional a Beovia, dormimos allí. Dice, bueno, tú que eres un poco más listo, yo tenía 17 años. A ver, ¿dónde vamos? Y yo había oído hablar de Burdeos y de que era septiembre y que estaba la vendimia. Dice, por lo menos los 2 primeros meses vamos a vendimiar. Y así fue. A ganarnos la vida un poco. Marchamos para allá, cogimos el tren en Andaya de las 5 de la tarde, llegamos a las 7 sin saber dónde ni nada, y en Burdeos encontramos un pequeño hotelito, y al día siguiente, domingo, al lunes siguiente ya encontramos a alguien que nos encontró un trabajo, no de vendimiador, sino de albañiles. Manolo de la Milanera, Alonso Mariamona, había otro más, Manolín Mieres, y yo, y allí estuvimos trabajando un tiempo, al mismo tiempo que los domingos íbamos a vendimiar para ganar dinero. Unos y otros empiezan a buscarse la vida por un sitio y por otro, unos regresan a España, los otros se van a Suiza, y yo he aquí que me quedo en Burdeos. Y ahí entonces es cuando empiezo a estudiar. Mi gran pasión era la bicicleta, me metí en un equipo francés, bueno, un equipo regional bastante aceptable, que lo dirigía a la sazón un tal Sergio Lapébie, que había sido campeón, ganador del Tour de Francia en 1937, y yo corría con su hijo Serge, y se llamaba el Soneclair Verdun, y lo hacía bastante bien, de verdad. Como no había muchas subidas y no era lo mío, porque lo mío era subir a ventana cuando tenía una bicicleta GAC que pesaba igual 15 kilos repartiendo periódicos por todo Teberga, y entonces, bueno, pues era bastante bueno en las subidas, pero Burdeos es completamente llano, como Castilla, y entonces me especialicé en llegadas, en
en el velódromo de Burdeos, y la verdad es que hice bastante buenas cosas. Gané 3 carreras, me parece, que son Senon en el 64 y el 65, 2 muy buenas que eran Arcachon y Bacalán. Tengo los trofeos en casa, es una pena que no estuvieran aquí. De haberlo sabido los hubiera traído. Y nada, muy bien, pero se me rompen los esquemas al tener que venir a España a hacer el servicio militar, 15 meses. Total que el coronel me dio licencia para seguir entrenándome y demás. Sí, allí conocí a Luis Balaguer, que él después fue uno grande con Ocaña en el Vic. Yo voy a decirte una cosa, Gaby, es muy probable que yo no hubiera llegado a esa categoría. Era bastante aceptable, pero a lo mejor no hubiera llegado. Y entonces me dije, a ver, Celsin, ahora mismo tienes ya una formación académica aceptable, sabes bastante de albañil. La bicicleta a lo mejor no es... es una incógnita. Sí, y a lo mejor no es lo tuyo. Dije, pues venga. Y entre unas cosas y otras, con mi padre al habla y demás, total que en el año 69 ya terminé, vine para acá, seguí haciendo bicicleta. Hoy todavía ando en bicicleta, ando bastante en bicicleta. El año pasado creo que fueron 2.000 kilómetros, este año van a ser un poco menos. Lo mío es andar algo por Teverga, pero sobre todo subo el coche a Puerto Ventana, desmonto la bicicleta, bajo, doy la vuelta por Villasecino, Puente Orugo y vuelvo otra vez a subir, y allí la desmonto, vuelvo a meterla en la bicicleta y para abajo, porque hoy ya subir el Puerto Ventana sí, ya un esfuerzo ya era suficiente, y yo lo que quiero es pedalear y hacer kilómetros, pero no... Eso es, de manera tan dura. Y luego, bueno, pues nada, ya fue llegar aquí y ya te digo, entro en el año 70 a la Escuela Universitaria de Turismo y bien considerado. Después, a partir de ahí, ya comencé a ir a Francia con becas y demás. Hice 2 años de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud, cerca de París, que tiene un gran renombre. Hice los métodos audiovisuales en Besançon, que fui junto con José Luis Atienza los 2 primeros profesores que instituimos los métodos audiovisuales aquí en Asturias. Estábamos muy bien considerados los 2. Y luego pues yo, Gaby, empecé ya que lo mío que era escribir también. Nace mi primer artículo sobre Teverga, que doy a conocer las cuevas prehistóricas de Fresnedo, y ya desde entonces corresponsal de prensa de los Valles del Trubia, hasta el año que viene, 5 de mayo, que cumplo justamente los 50 años de mi primer trabajo, y creo que son casi 18.000 trabajos publicados. Madre, se dice pronto. Sí, y luego ya empiezan a salir libros, uno y otro, una montonera de los libros que tenemos aquí. Total que me parece que van a ser 32, con uno nuevo que sale ahora sobre los ríos de Teverga, que ese Teverga va a ser el primer concejo de Asturias que tiene la toponimia y los nombres de todos los ríos, afluentes y demás que tiene el concejo. Así que hay 15 libros, creo, sobre Teverga, y lo demás, pues, hasta el día de hoy, pues, novelas, libros de poesía, el libro de Gonzalo el General, el libro mío de Haití cuando he estado allí enseñando francés, mi última novela, que hago publicidad sobre ella, que es el desván de los vencejos azules, que está teniendo muy buena repercusión. Y lo último que he escrito fue para las fiestas de Santiago, que tienen lugar ahora. Aquí está con un trabajito que les hice, que me pidieron Leda, esta nena Raquel y los componentes, y la de la Madalena de Entrago, que bueno, aprovecho para decir que me hacen un pequeño homenaje. Un gran homenaje. ¿Tú crees? Bueno, pues no lo sé. En tu pueblo natal, ¿eh? Qué bien, ¿no? Que nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Aquí lo pone. A las 18 horas, homenaje Celso Perús, cronista oficial de Teverga, con la participación del grupo coleccionista y de la literatura asturiana, Grucomi. Y bueno, pues nada, me parece Celso, que monopolicé demasiado la palabra y que no te... A día de hoy, ¿de quién te acuerdas de tus inicios en Burdeos? Cuando empezaste a echar raíces, ¿a qué personas dirías tú? Pues mira, doy gracias a Dios de haber conocido a esta persona que me ayudó. ¿De quién te acuerdas? Pues mira, sobre todo una familia italiana que ya habían venido hacía muchos años. Los hijos ya eran franceses y coincidí con ellos primero en la vendimia
y luego ya en la universidad. Y Yvonne de Chichy, Verdier, Francis, cuyos hijos hice intercambio con los míos y los míos estuvieron en Burdeos y ellos estuvieron aquí. Qué bonito. Aquí estuvieron un mes entero. Por cierto, Sandrine era una nena, bueno, ahora ya será una mujer de casi 40 años, como Santiago, pero andaban todos los leverganos detrás de ella porque era guapísima y además una nena preciosa. Y yo creo que mi gente más cercana fue esta gente. Abrieron las puertas de su casa, me iniciaron en todo y después pues Louis Verdun, que me dice, no me disgustaría a mí tener un chico español en mi equipo de ciclismo. Y me abrió las puertas y allí fue donde empecé a aprender, porque yo sabía nada más que en bicicleta, no caerme, pero ¿qué sabía yo ni de alimentación, ni cuándo tienes que atacar, ni en el equipo? Sí, una vez dentro de la competición, ¿verdad? Sabías dar pedal y venga, Y punto. kilómetros, subir a ventana y bajar, y, Sin más. pero no sabías de organizarte dentro de una carrera, no sabías... Con 10 kilos de periódicos en el portabultos que los iba llevando a San Salvador, a Santianes, con mi hermano Manolo. En fin, fuimos muy esclavos de aquella época. Pero sí recuerdo que la anécdota de un buen profesor que tuve, que fue el que me lanzó, dice, tiene usted capacidades literarias, me dijo. Se llamaba Larieux. No recuerdo ahora el nombre, pero ahí todos nos conocíamos por el apellido. Y este hombre una vez hizo un concurso literario y quedé como el segundo. Dice, oye, qué bien, lánzate que... Y bueno, iba ya escribiendo mis papelitos, mis pequeños poemas, unos cuentos en francés. Bueno, hoy, no sé si decirlo así tan rotundamente, pero igual me da escribir en francés que en castellano. De hecho, bueno, pues hay 4 o 5 libros publicados por la Universidad de Oviedo y otro por la Universidad de Burdeos en combinación con la UNESCO y el Ayuntamiento de Teverga cuando hicimos este programa que tuvo mucho éxito, mucho éxito. Yo me viene ahora a la mente, no sé si lo recuerdas, yo creo que fue por mediación de la Mancomunidad, una vez que vinieron de un intercambio de gente de Francia y quedé impresionado por unas figuras que hicieron de hielo en el hogar. Recuerdo, no se me olvida eso nunca. Una gente que eran franceses. Esa gente estaba dentro del programa Recite 2, este que hicieron aquí en el ayuntamiento, y fueron unas jornadas de convivencia y de intercambio cultural. Nosotros estuvimos allí en las jornadas gastronómicas con Laureano, Marina, gaiteros y demás, y estuvimos allí 10 días, me parece. Y ellos vinieron después... Bueno, un crío ya tal, pero aquellas figuras de hielo que hicieron ahí en el hogar me impresionaron, esa imagen me quedó para toda la vida. Con una motosierra y luego un cincel, ¿verdad? Qué maravilla, artistas, ¿verdad? Sí. Sí. Y me acuerdo que, bueno, que estabas de anfitrión allí con ellos y fenomenal. Traduciéndoles. Claro. Exactamente, claro, porque era sí. gente que venía por primera vez a Teverga y, bueno, quedaron impresionados también con el paisaje, porque, oye... Quedaron también, impresionados. Claro. Y lo más impresionado era que ya estaba Bullera funcionando y era ver el oso. Y decían, he visto el oso. Y entonces, como ya lo habían visto bastante gente y había pasado ya 2 o 3 años, y decían entonces, he visto al hombre que ha visto el oso. ¿Sabes? Aquello quedó, lo de Bullera quedó, y Teverga desde luego lo llevaron en el alma, ¿eh? De hecho, hasta hace bien poco tiempo teníamos unas relaciones hermosísimas, muy gratas. Qué imagen no se me olvida de las figuras de hielo que hacían, increíble. Celso, ahora por ejemplo cuando algún día, alguna tarde, alguna mañana te sientas, por ejemplo, como ahora aquí a la sombra y tal, te da por pensar, claro, la experiencia que tienes ya, lo que viviste, a veces dices, hubiera quitado esto de mi vida, hubiera hecho esto, me quedó por hacer esto, por ir a tal sitio, algo que te haya quedado... Yo soy un hombre con muchísimos errores en su vida. No me refiero a errores, me refiero a decir, sí. me gustaría haber ido a esto. A ese otro sitio. Haber escrito un libro sobre esto, ya. Aunque estás a tiempo todavía, sí. Pero ¿tienes alguna...? Sí, bueno, puntualizo lo de mis errores, como todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, claro. Bien, pero efectivamente que de haber vuelto otra vez hacia atrás, hubiera tomado otros caminos para evitar estos errores que he cometido a lo largo de mi vida. No fueron muchos, pero algunos también importantes. Lo que decíamos antes, es decir, si hubiera seguido con el ciclismo, ¿qué hubiera pasado? Decidí, pues, seguir con la... Mira, yo creo, de verdad te lo digo de corazón, fui un niño muy polivalente en cuanto al deporte. Entre Carlitos y otro más y yo, no había esquís aquí,
y los largueros de la cama los quitábamos, hacíamos esquís, íbamos arriba a la Campona o donde fuéramos a esquiar, no nos rompíamos las piernas de casualidad. Andábamos en bicicleta. A mí me sacó adelante Pepín Teberga, que fue campeón de Asturias varias veces en diferentes disciplinas, como un gran deportista de campo a través y de atletismo, y él me sacó y fui con más gente aquí de Teberga, ahora te cuento la anécdota, medalla de bronce en la Felguera de Asturias. Y a mí lo que me gustaba era la bicicleta. Con nosotros corría Pacho Lagar, Carlitos, Luisito Suárez de Urria, Julio el de Carrea, y luego sobre todo el mejor de todos de aquella época era Tony Garza. Y entre todos pues hicimos con Eleodoro Fernández, el padre de Antonio Capín, que yo recuerdo con un cariño muy especial porque fue profesor mío en el colegio de Teberga, siendo niño, y luego él fue el que promocionó aquí todo eso, y yo siempre le estuve muy agradecido. Pero el tema es que yo era tan polivalente que era como aquello que decía mi madre, piedra movediza no cría mofo. Yo tenía que haberme dedicado a una disciplina sola, o el atletismo, o el ciclismo, o el fútbol, o a escalar, que también me gustaba. Y entonces, no sé cómo es el dicho este de que quieres varios oficios y al final no tienes ninguno, ¿no? Y pues serías un triatleta, ¿no? Sí, a lo mejor, fíjate, no nadaba del todo mal, aunque no era lo bueno. Lo mío fue aprender a nadar en el Banzao, como todos los guajes de Entrago y de San Martín y de Teberga, pero yo creo que si me hubiera dedicado, no hacía mal al fútbol, sobre todo tenía mucha fuerza, no era muy técnico, pero bueno, yo empecé en el Teberga en la temporada 79-80, que todavía lo estábamos recordando este día atrás, y además lo habéis grabado a Manolete y a Patona y todo esto con los que he jugado, y yo tenía 35 años cuando empecé a jugar en el Teberga, y terminé con 40 para 41. Bueno, si con esa edad todavía jugaba, significa que daba todavía alguna patada al balón bastante aceptable, pero yo creo que hubiera ido por el campo del ciclismo. Sí, sí. Ya aquello, y yo no sé si hice bien o mal, ese es el error, haber abandonado los estudios universitarios y dedicarme por entero al ciclismo. Pero ¿y si fallo en el ciclismo? ¿De qué hubiera vivido? ¿Qué hubieran tenido el pan mis hijos? Y no hubiera ni escrito libros, ni hubiera hecho nada, nada más que decir, bueno, pues mira, ahora ya no tengo nada, creo que conozco mucho la bicicleta, voy a poner un garaje de bicicletas. A lo mejor hubiera sido un buen técnico en bicicletas, sí, pero se acabó, ¿no? Seguir unido al mundo del ciclismo, pero desde otro punto de vista. ¿A tus hijos nunca los animaste Porque claro, tus hijos son prácticamente de mi edad, ¿no? Más o menos ya empezamos a crecer un poco con la imposición o la introducción del inglés, ¿no? Más que del francés. ¿Alguna vez les inculcaste la idea de visitar Francia? Pero es que fueron conmigo 3 o 4 veces, 3 o 4 años seguidos a las colonias de vacaciones que yo dirigía. Bárbara, Santiago y Juan. Bueno, Bárbara un poco menos, pero Santiago habla correctamente el francés y el inglés, claro. Y Juan se defiende muy bien también en francés y también en inglés. Y Bárbara también. Pero ellos fueron conmigo siempre a Francia desde niños, tendrían 7 o 8 años, y siempre lo que pasa es que después cada uno eligió su disciplina académica. Ya ves, Juan músico, Santiago periodista y ahora montando lo que me preguntabas antes, la ONG esta, y Bárbara es asistente social en el Principado. Cada uno tiró para... Sí, bueno, hicieron su elección, ¿no? Como en su día hiciste tú con claro. O el ciclismo o la academia, ¿no? Sí. Sí, sí. Y todo esto que promovió el corresponsal, el cronista oficial, Roberto, del concejo vecino de Quirós, ¿tú eras ajeno a todo esto o estabas informado de cómo iba? Hombre, yo estaba informado. Estabas informado, sí, ¿no? Sí, claro, porque... No fue una sorpresa que te prepararon ellos. No, la sorpresa fue la de Francia. La de Francia. Pero cuando en Francia dicen, ¿y ahora cómo conectamos con la gente de Asturias para que se unan a nosotros? Claro. Entonces fue a través mío y me dijeron, iba a ser una sorpresa, pero aquí hemos decidido que se implicaran también los españoles y los asturianos, y no sabemos a quién. Entonces yo les dije, mirad, a dirigirse a fulano de tal y hacer esto, y yo ya, desde la barrera, yo ya vi el resto de la corrida de toros,
y entonces ya fueron ya a la reunión, pero yo creo que el dossier que mandaron para allá llevaba por lo menos 200 páginas entre fotografías y todo, y recortes de periódico, libros publicados, en fin, hicieron un trabajo Es que ímprobo. en medio siglo pues hay mucho de qué hablar, mucho Sí, que aportar sí, sí, sí. y mucho que valorar Claro, también. claro. Y después, pues, como periodista estuve con la Nueva España y compañeros de la SER, del comercio de Gijón en Bretaña. Estuvimos allí 2 semanas, de allí vinieron también para aquí. Me llamaron para ser profesor, por ejemplo, en Haití. Yo fui benévolo con el Padre Ángel, Mensajeros de la sí, Paz. Mensajeros de la Paz, y allí lo que hice fue dar lengua y literatura francesa, además de ordeñar cabras y quitar la fame a los guajes enseñándoles a hacer cosas, pero yo marché con 76 kilos y vine con 69, 70. Lo que quiere decir que pasé una hambre tremenda porque teníamos una comida aparte, pero yo quería comer como los demás niños y las demás gentes. Yo quería saber lo que era Sí, la las experiencia, tripas, exactamente. lo que era la almendra del fruto de Haití. Y lo mismo con el Sáhara, ¿entiendes? Fui para allá también de profesor y fue en el Sáhara es menos duro porque tienen más ayudas, hay más ayudas. Desde aquí se fletó en el año 2007 o 2008 un avión en el que fuimos 400 asturianos y la verdad es que a mí me dan 1000 vueltas todos porque ya iban, ya se conocían, ya tenían ahijados, ya tenían hijos adoptivos, ya llevaban cosas y yo fui para allá pues con dinero, pagué el viaje, llevé golosinas, llevé lo que me pidieron, llevé también medicamentos, llevé libros y demás. Y dice, ¿usted le importaría venir a la escuela de Olof Palme? Fíjate, el jefe de gobierno de Suecia, que después asesinaron. Y hay un centro que se llama Olof Palme porque Suecia está volcada allí. Y España también, ¿eh? Porque vas por el desierto y ves de repente en un titular Cáceres, Badajoz, en un autobús. Pero, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y nada, estás en el Sáhara, pero ¿qué fue? Que el gobierno de Extremadura regaló 2 o 3 autobuses también, igual que Alsa, italianos, franceses. Y en este sentido tiene mucho, está mejor dotado el Sáhara que Haití. Haití está muertos de hambre. Oye, no estoy monopolizando demasiado todo esto. No, para nada. Estoy encantado de escucharte porque esto da gusto escucharte. Pero hablando un poco de la propuesta esta de las palmas académicas, la gente puede pensar, o sea, es un premio, digamos, o una condecoración que data de 1808, ¿no? Ya de cuando... Esa está instituida por Napoleón Bonaparte, sí, para premiar a la gente que divulgaba la lengua y literatura. En principio era a profesores de la Universidad de París, digamos, Vaya, ¿no? te lo sabes bien, ¿eh? Sí, Entraste no. en internet seguramente, ¿no? Entré y lo miré muy bien. Muy guapo. Sí, además en principio era solo a gente de Francia. Sí. Y luego a partir de 1866 creo que es. Pues no lo sé, la verdad, me estás enseñando muchas cosas. Qué bien. A partir de 1866 pues se abre a al gente, extranjero. A más gente que aporte algo a la educación francesa y a la cultura, claro. A la cultura y a extranjeros. En eso tuvo la culpa la Alianza Francesa, igual que nosotros, el Instituto Cervantes, de divulgar el castellano por todo el mundo. La Alianza Francesa hizo lo propio con el francés por el mundo entero. Y claro, estamos hablando de que son tres grados. Sí. Es el comendador, sí. el oficial y el caballero, que es en esta en la que te quieren nombrar, el chevalier, ¿no? Sí, chevalier. Mira, me decías una cosa antes de que ¿qué camino hubiera cogido de volver otra vez hacia atrás? Me hubiera gustado haberme marchado de profesor de francés a Latinoamérica, o a México o a Perú. Había tenido una plaza, en ambos países había 2 plazas libres. Pero entonces ya no estarías hablando conmigo, claro, yo no tendría aquí con mi gente la vivienda, no estaría a lo mejor en Teverga, y ya estaría ubicado en Perú o en México o vete tú a saber. Claro, son momentos que hay que decidir o un camino u otro y bueno, eso es. Pues, y ahí es precisamente donde van también algunas de estas condecoraciones, porque puede haber, no sé el número que son, pero hay un número ya que se otorga
pero es para el mundo entero. O sea que a mí me hace cierto placer estar entre esa gente porque el día menos pensado pues me cae, ¿no? Hombre, estamos hablando de que yo he mirado nominados que hay, pues está Alberto de Mónaco, está José María Maraval, que fue ministro de Educación en época de Felipe González, Sí. está Miguel de la Madrid, que fue expresidente de México. Bueno, hay gente importante. Buah, Gente pues yo eso no lo sabía. Sí, 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 hay gente... Fíjate lo que me enseñas. Sí, sí, bueno, gente de la cultura y de la... Vamos, eso es todo. Que no es un premio que digamos, o sea... Sí, sí. Es una... Sobre todo ya el premio si viene será, aquí los tres lo vendremos a celebrar con sidra, Exactamente. no con champán ni con No, cava, con la con sidra. Con sidra asturiana 100%. Sí, pero lo que a mí me dice la gente es, lo bueno es haber sido ya nominado por la propia embajada. Exactamente. Eso es importante. Eso ya es un premio ya. Eso es como la nominación que te dan a una película, a los Oscar, que te dicen, bueno, saldrá o no saldrá, pero está nominado. Sí. El premio final es la palma académica, digamos, pero hay varios premios que son uno. Toda esa gente que Roberto consiguió poner de acuerdo, eso ya es un premio también. Claro, claro. Porque es un sentimiento, Sí, sí. dices tú, oye, Sí, sí. gente que me valora, Sí, sí. que luego se va a una embajada francesa de otro país que también me lo valoran. Claro. Y ya, si nos dan la palma académica, Ya, pues ya es el colmo. El colmo ya, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues para ir despidiendo ya la entrevista, esperamos que ese día Sí. poder hacer la entrevista aquí Sí, con el premio o el trofeo, digamos, sí. y que nos aportes también los 3 que ganaste en las carreras de ciclismo. Ah, sí, sí, en aquella época. esas están en Oviedo. De haberlo sabido, Hacer aquí una vitrina como la de como los equipos de fútbol, ¿no? de haberlo sabido te hubiera traído el gran dossier porque me hicieron una fotocopia de todo y hubiera traído esos 3 trofeos que tengo con un cariño muy especial porque Pues son del año 64 y dejamos esa 65. entrevista pendiente para otro momento. Qué bien. Te agradecemos que hayas dado este tiempo a Onda Teberga, Qué bien. que todo lo que sea pelear por Teberga sabemos que, vamos, te falta tiempo Claro. para hacerlo. Pues sí. Muchas gracias, Celso. Yo os doy la enhorabuena porque ayer o antes de ayer visité con Juanjo Menéndez en la Casa de Cultura el lugar donde está ubicada la emisora y ha sido un verdadero placer y ánimo Juanjo, ya sabes que Juanjo nunca quiere salir en las cámaras, esta pero familia te quiere mucho desde hace muchos años. es increíble el trabajo de Y- Juanjo, la dedicación que hace y el cariño que tiene a Teberga y a todo lo que sea relacionado con la Y radio. también te tengo un cariño muy especial por tu padre, porque tengo que decir algo ahora ya para terminar. En el año 60 me parece o por ahí, con 15 años, 16, mintiendo que tenía 18, me fui a trabajar 4 meses a las minas de mineral de hierro de los lagos de Somiedo. Y allí estuve con tu padre, que en paz descanse, trabajando. Sí, me lo Que habías- fue cuando me lo una habías vez veníamos por un sitio y se rompió el brazo. Y bueno, yo lo cogí porque iba el primero con él, le puse la mano en el brazo en cabestrillo y desde entonces siempre os tuve un cariño muy, muy especial. El mismo Así que nosotros que te tenemos. Celso. gracias a vosotros, Muchas gracias. ánimo Onda Teberga y Nos veremos aquí con la entrega de premios. ojalá, como se suele decir. me alegro mucho. Muchas gracias. Muchas Celso. gracias Buenas a vosotros, tardes. buenas tardes.